Desde que yo era pequeña, yo nunca pude ser quien yo quería ser, porque no quería lastimar a mi familia. Desde la infancia, yo siempre he sido muy frágil y muy femenina. Todo me hacía llorar, y a mis hermanos y a mis papás les molestaba. Pero algo bien importante que mi papá siempre me decía: mira, cabrón, tienes que trabajar de esta manera. Yo te quiero enseñar a trabajar y a que hagas las cosas porque yo sé que tú eres una persona diferente. Y el día de mañana no quiero que ningún hijo de la en la vida te haga a un lado porque no sabes hacer las cosas. Seas tú quien seas, enséñate a trabajar y de eso yo voy a estar orgulloso. Y eso me marcó para toda la vida. Lo que yo quería es sobrevivir, porque desde el cielo yo sabía que mi papá iba a estar orgulloso de mí, sin importar quién fuera yo. Yo trabajo en la pintura. Soy la encargada del grupo y pues sí, es colaboración mutua entre mujeres y hombres para podernos apoyar y sacar el trabajo. Aquí le deberíamos de poner sintético, Cheto. ¿Dónde? En esas craqueadotas grandes. Hey. La idea es terminar hoy hasta allá y empezar el otro lado. ¿Traes tu Kakin Gun? Sí, allá la traigo yo ya. ¿Y la mía? Yo no sé dónde la fondeaste. Yo traía dos aquí, ¿no traes tú una tuya? Nada. Sabes que tienes que traer tu Kakin Gun. Mira. Cómpramela y me la voy a traer. Cheto, sabes que tienes que traer tu Kakin Gun. ¿Por qué? ¿Ocupas otro o qué? Para don Francisco. ¿Qué? Otra Kakin Gun. ¿Sí? Sí, dale una. Cuando yo tenía 16 años, mi hermana tuvo su quinceañera. Yo la veía y decía, ¿cómo quisiera ser yo esa quinceañera? Pero solo fue un sueño, nada más, que se quedó disperso y no se realizó. Para mí fue bien difícil presentarme como mujer. Desde la infancia primero fue mi familia, ¿no? Mi papá era un hombre machista, mis hermanos igual, o sea, fui a ese chiquillo raro, ¿no? Entonces así como que ni me identificaba como hombre, no me identificaba como gay o como tampoco podía ser mujer. Pues yo definitivamente no sabía, ¿no? A esa edad no sabes quién eres. A los 16, 17 años fue cuando yo me di la oportunidad de salir del closet y me empecé a delinear los ojos, a usar pantalones ajustados, mis tops que en ese tiempo se usaban. Donde trabajaba yo era esa persona, pero cuando ya me iba a la casa me desmaquillaba y me ponía otros pantalones y cuando en el 2015 yo pude llegar a una organización y me empezaron a hablar de identidad de género y sexualidad, yo ya entendí por qué yo me sentía diferente a una persona gay. Dije, pues con razón, yo nunca me he sentido como estos. Pero imagínate, ya hasta como a los... Sí, pues ya tenía yo más de 40 años. Cuando yo pude saber que era esa mujer y decir, sí, soy Karina. O sea, ya sin miedo de que vayan a decir, porque yo podía contestarles por qué yo era una mujer. Happy birthday, dear Karina. A partir de entonces yo me sentí plenamente la mujer que soy, la mujer que siempre quise ser. Ganarme el respeto que yo siempre quise tener como mujer y entonces fue cuando nació la idea otra vez, ¿no? Y dije, ya no tengo 15, pero tengo más de 40. Dije, y creo que tengo el valor de poder llevar un mensaje, ese mensaje de que si no podía a los 15,
No importa los años, no importa cómo me vea, pero quiero realizar ese sueño que tuve cuando tenía 16 años. Ellas son mis hermanas. Gusto, Beatriz. Cuando Marina me comentó que quería ser su quinceañera, yo le dije, pero si ya pasaron, ya esto ya no es. Y dijo, no, pero mi sueño era tener mi quinceañera. Bueno, todos dijimos, ese güey está bien loco. Pero pues es su decisión, pues ni modo, vamos a apoyarlos, eso quiere ser. Y le dije yo, pero yo me la quiero hacer, o sea, le dije yo, eso es lo que yo siempre he querido hacer y les estoy diciendo porque quiero que me acompañen ese día va a ser algo muy importante para mí. Mi hermano nomás como que se agachó y dijo, tú estás loco y... A mí me da un poquito de trabajo referirme a mi hermano como hermana ahora, porque pues siempre para mí fue mi hermano, ¿verdad? Y ahora pues él es lo que él quiere ser ahora. Y ahora es ella. Me da trabajo, pero poco a poquito como que lo vamos superando. Sí ha habido momentos, ¿no? En que ya paren, ¿no? Ya no me estén diciendo él, ya no me estén diciendo pronombres masculinos porque me molesta y más cuando es en público, entonces lo he hecho. Pero eso ha hecho como generar que ellos también se irriten, ¿no? O sea, pues tampoco nos estés diciendo algo que no queremos hacer, o sea, nosotros te conocemos así y entonces he tratado de suavizar esas cosas y ya no les exijo, ahora les digo, pues traten de hacerlo y a lo mejor les va a costar menos trabajo. Y ha sido así como que poco a poco han ido cambiando sus ideas. Yo sé que mi familia me ama, pero la sociedad no les permite aceptarme como soy. Y cuando somos rechazados, muchas veces nos refugiamos en el alcoholismo o en la drogadicción. ¿Ya? Ojalá que sigas Ya te has cumpliendo puesto mala. muchos años, Miles voy a cumplir todavía. millones. Hola, hermanita. Hi, Margie. Bien. Linda ¿y como tú? siempre. Compañeras, buenas noches. Una vez más soy Karina y soy alcohólica. Y no he bebido, no me he drogado y no me he ido de piruja. Yo para todo necesitaba alcohol. Para levantarme, para bañarme, yo necesitaba de ese aliciente para poder meterme al baño o poder comer o poder hacer cualquier cosa. Yo no podía concebir la vida ya sin alcohol. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos no llegué con la idea de dejar de beber. Pensé que me iban a enseñar cómo beber. Pero cuando me dijeron que jamás iba a volver a poder tomar, yo así como que espérenme, yo no vine a que me... O sea, como que me rehusaba a admitir que yo tenía problemas con el alcohol. Entonces, yo empecé a tomar desde como a los 16 años. Y creo que lo que buscaba era una fuga para poderme sentir mejor. Pero hay algo bien importante, al principio el alcohol es tu mejor aliado y al último se vuelve en tu peor enemigo, ¿verdad? Porque no puedes parar. He perdido trabajos, he perdido amistades, me he alejado de la familia, entonces eso me complicó la vida. Yo dejé de beber como a los 39 años. Por mi propia voluntad no iba a dejar de beber. Entonces tuve que pedir ayuda, porque de lo contrario yo creo que ya no estaría viva. ¡Wow! ¡Qué berries, mi amiga! ¿No vas a ir a mi fiesta? El realizar una fiesta de quinceañera es un acto de gratitud, de amor y de sueños. Creo que son sueños que hemos tenido casi la mayoría de nosotras como mujeres transgénero. Pero también mi quinceañera es una celebración de resistencia a todo lo que yo he resistido durante toda mi vida, porque me he enfrentado a muchos abusos que por más de 40 años no me dejaban ser la mujer que siempre he querido ser. Me lo voy a arrimar un poquito más. ¡Mira, hasta rojo se puso!
Gracias a Dios, yo y muchas de mis compañeras todavía estamos aquí. Pero hay muchas que les han quitado su vida. Y qué mejor que nos celebremos en vida. Porque parte de la resistencia es luchar y tener valor para enfrentar a la sociedad y a todos los sistemas de opresión que no nos dejan vivir una vida plena. Porque creo que necesitamos vivir. Necesitamos salir de donde estamos y necesitamos ser más visibles ante el mundo. A ver, fuertes aplausos nuevamente, que se escuche fuerte, por favor. Para la festejada de esta noche, la diva Karina. A ver, que se escuchen fuertes sus aplausos para la entrada triunfal de la diva Karina. Para llegar a la armonía que tengo en este momento, he tenido que trascender a lo que es Alcohólicos Anónimos, para llevar una vida sin alcohol. Pero también la comunidad, las organizaciones LGBTQ me han dado la pauta a luchar por mi identidad como mujer transgénero. Y mi familia. Estos han sido los 3 puntos esenciales para que mi vida pueda estar tranquila y yo pueda sentirme más plena y segura en la vida. Voy a hacer un numerito más, me voy a robar la noche. Solamente quiero decirles que esta canción es en agradecimiento a la vida, a todo lo que yo he vivido, a todo lo que he pasado, todos los dones y gracias que Dios me ha regalado. Y esta canción es para todos ustedes. Mi familia ha sido y siempre va a ser algo muy importante en mi vida. Entonces, claro que quiero una aceptación completa. Quiero que ellos me vean como una mujer. Que ellos me vean como Karina. Y que todo ese concepto que tienen anterior a mí cambiara. Que donde quiera que me presentaran, que no les diera vergüenza. Y dijeran, les presento a mi hermana. Ella es Karina. Eso es lo que a mí me gustaría. Que pudiéramos armonizar y que en esas convivencias me trataran como ella.